Mis queridos estudiantes de filosofía, soy el profesor José Tavares y en este tiempo de coronavirus en que estamos en cuarentena, en que tenemos ya varias semanas sin vernos, quiero hacer un poquito de memoria de lo que hemos tratado hasta este momento. ¿Verdad? Iniciamos nuestro curso tratando de situar a la filosofía dentro del contexto del conocimiento, su relación con la ciencia, con la religión, viendo las definiciones más comunes de filosofía, por ejemplo, la definición nominal, que la sitúa como amor al saber, ¿verdad? Recordarán estas raíces griegas: filo, amor; sofía, sabiduría o saber. Esta perspectiva expuesta de manera muy clara por Pitágoras le da la esencia a la filosofía que hasta el día de hoy tiene. El auténtico filósofo es aquel que se enamora del saber, aquel que quiere saber, no necesariamente el erudito que tiene todo el saber. El espíritu del filósofo es el buscador, ¿verdad? En el niño encontramos ese modelo pequeño de lo que es el curioso, el preguntón, el que quiere saber sobre las cosas, ¿verdad? Hemos relacionado este saber yendo un poquito más profundo en una definición más conceptual, más actual, yendo al fundamento, viendo la filosofía como una ciencia, esa ciencia que trata de indagar sobre las últimas causas de los fenómenos, ¿verdad? Que se comporta como una ciencia porque tiene un método. Recuerden el método racional, el método de la razón para indagar sobre aquellos fenómenos que no los tenemos cerca como para poderlos analizar, para poderlos estudiar, digamos, directamente. La razón se abre paso a través de ese mundo más amplio, ese mundo donde no todo viene dado a través de los sentidos. Hemos comparado los métodos de la filosofía y de la ciencia. Recuerden que el método de la filosofía es el método de la razón, mientras que las ciencias fácticas, las ciencias positivas, utilizan el método experimental, el método objetivo, el método de la medición exacta, de la cuantificación, ¿verdad? Hemos comparado también en la filosofía y la ciencia en otros aspectos, por ejemplo, en cuanto a la perspectiva que asume una y otra. La filosofía asume una visión global, una visión, digamos, general, en tanto que la ciencia particulariza la realidad, la segmenta, la divide para un estudio más detallado. Por eso le llamamos ciencias particulares: física, biología, química, ciencias sociales en general, mientras que la filosofía pues va con una visión un poco más amplia, un poco más global sobre el mundo que tenemos. La filosofía y la ciencia se auxilian mutuamente, lo hemos reiterado, porque la ciencia le da a la filosofía un soporte básico, digamos, de dónde partir. Le dice, bueno, yo he llegado hasta este punto, de ahí en adelante no tengo un método, no tengo un instrumento para seguir investigando. Entonces el filósofo arranca de las conclusiones de la ciencia, pero necesitamos la ciencia a la base de la búsqueda filosófica. En tanto que desde la filosofía hacia la ciencia, el aporte principal es darle ese marco conceptual amplio. La filosofía hace para la ciencia esa visión, digamos, de global, de enmarcar, para que la ciencia pues encuentre allí las hipótesis fundamentales de su búsqueda. Por ejemplo, cuando en la antigüedad el filósofo griego se planteó el tema del universo y empezó por aquella pregunta básica de qué está hecho el universo,
el famoso Arge, le estaba dando a los cientistas modernos una pregunta básica sobre el universo que hasta el día de hoy seguimos explorando. Ciencias como la astrofísica de hoy siguen tratando de responder a la pregunta del griego de hace 30 siglos que trató de indagar sobre el universo, aquello que estaba a su alrededor y que de alguna manera le impresionaba, como nos sigue impresionando a nosotros en el día de hoy. El otro aporte, vamos a decir, el otro auxilio que le da la filosofía a la ciencia, tiene que ver con el aspecto ético. La ciencia, por su propia naturaleza, no tiene una conexión ética del para qué de la ciencia. Es por eso que con la ciencia podemos hacer el bien y podemos hacer el mal. Con lo mismo que hacemos un generador eléctrico para suministrar energía eficiente a la humanidad, hacemos también una bomba atómica. Una está destinada a servir, a construir, otra está destinada a destruir. La ciencia por sí misma no tiene un freno. Ese freno, ¿quién se lo pone? Se lo pone el ser humano desde una perspectiva ética. Aquellos, por ejemplo, gobernantes que creen en el guerrerismo, utilizan la ciencia para producir armamentos. Sin embargo, aquellas perspectivas pacifistas van a apostar por otros usos de la ciencia. Entonces, la ciencia necesita esa conducción ética para saber hacia dónde dirige sus pasos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que es de alguna manera neutra, pero quien la dirige no es neutro. Lo hace desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva de valores, lo dirige desde una perspectiva filosófica. Y ese aporte, digamos, es permanente y es tanto antiguo como actual. La ciencia necesitará siempre esa conducción ética que la lleve por el buen camino y que evite caer en el desastre que puede producir una ciencia mal enfocada. Hemos hablado también de los orígenes de la filosofía. Hablamos del origen psicológico, recordarán, y decíamos que se trata de las condiciones subjetivas que rodean al ser humano para que éste pueda filosofar. Les he puesto 3 aspectos fundamentales. Les hablaba de esa capacidad de asombro, la admiración, les hablaba de la curiosidad y del tiempo libre para pensar. Esto es válido para cualquier tiempo, pasado, presente o futuro. El ser humano, para iniciar su búsqueda filosófica, necesita tener ese gusanito de la admiración y la curiosidad que los llevan a indagar, que les llevan a buscar. Precisamente la humanidad de hoy, una de las cosas que nos preocupa es que ha ido perdiendo un poco esta capacidad de asombro, y si pierde la capacidad de asombro, que es como el switch que abre la posibilidad de filosofar, porque si nada nos impresiona, si nada nos llama la atención, no nos vamos a interesar y no nos vamos a preguntar sobre eso que nos llama la atención, que es donde entra la curiosidad. Esa curiosidad tiene que ser un factor permanente en nosotros como seres humanos y como personas del conocimiento. Si todo nos parece igual, vamos a suponer en el día de hoy, si nosotros los feminicidios, ¿verdad?, ese asesinato de mujeres a mano de sus compañeros o excompañeros, no nos llama la atención, no vamos a buscar una solución a ese fenómeno. Entonces tiene que permanecer el ser humano abierto a ese espíritu crítico que lo alimenta la curiosidad humana. Esa curiosidad bien orientada hacia el encuentro de soluciones, de nuevos conocimientos y de responder a las necesidades permanentes. Bien, en cuanto al origen histórico, ya les decía que desde el punto de vista, digamos, de la filosofía como tal, tenemos que remontarnos alrededor del siglo VII a.C.
para encontrar nichos especiales en Oriente, el caso de la India y de China, donde surgieron o grupos, como en el caso de la India con los Vedas, o en China donde hay figuras emblemáticas que hasta el día de hoy siguen impactando el pensamiento, como el caso de Confucio o el caso de Lao Tse, que iniciaron, digamos, esta perspectiva. Hay pensadores y críticos, especialmente occidentales, que no le atribuyen mucho mérito a la filosofía oriental, porque consideran que es más bien una religión, que es más bien una ética, vamos a decir, quizás llega a ser una filosofía de las costumbres. Sin embargo, nosotros sabemos que hay allí una perspectiva sobre el mundo, sobre la vida, sobre la interpretación de la realidad. Y lo que sí va a diferenciar claramente a la filosofía oriental de la occidental, en la que entraremos un poquito más adelante, es el aspecto práctico. Se trata de filosofías más para la vida, orientadas hacia responder a las necesidades inmediatas. Algo que también las diferencia es el sentido de la trascendencia o inmanencia. ¿De qué estamos hablando? Que la filosofía oriental es para el consumo más acá, de este mundo, donde incluso los entes divinos forman parte de la misma realidad en la que vive el ser humano. Es decir, hay una relación más horizontal entre naturaleza, humano y divinidad, ¿verdad? Donde todos están como dentro de la misma perspectiva. En cambio, en el occidente hay una visión un poco más, vamos a decir, de lo trascendente y más de carácter especulativo, más querer saber por saber. Por ejemplo, en esa relación que les acabo de mencionar entre humano, naturaleza y divinidad, en la perspectiva griega, la perspectiva occidental, la vemos más con un sentido de verticalidad. Tenemos al centro al humano, pero a la divinidad la vemos hacia arriba y a la naturaleza un poco hacia abajo. Eso explica por qué cuando pensamos en el Dios creador, miramos al cielo y lo vemos como si fuera el que habita en las alturas, no el que está allí, como en el oriental, que puede ser un árbol, que puede ser un río, que puede ser una montaña. No, este es un ser espiritual fuera de nuestra latitud, en el que nosotros podemos situar algún tipo de esperanza. Y la naturaleza en un sentido más de, si tú quieres, más utilitario de esa naturaleza. Es para ponerla a producir, para explotarla, para aprovecharla. Y tal vez eso explica por qué en Occidente ha habido un desarrollo mayor de esas ciencias prácticas de transformación de la naturaleza que en el mundo oriental, donde este proceso ha sido más lento. Allí hay una mayor convivencia con la naturaleza, una búsqueda de mayor armonía. Eso lo vemos en modelos filosóficos desprendidos de la filosofía oriental, como el taoísmo, ¿verdad? Donde esa fusión, digamos, de los contrarios dentro de un proceso armónico está muy claro. Al occidental, por el contrario, le interesa más el saber por el saber, o ese saber aplicado a una solución, digamos, de tipo tecnológico o científico con respecto al mundo. Hasta aquí, bueno, sabemos que le hablé un poquito más amplio sobre este tema. Quiero hacer un paréntesis acá para entrar entonces en el ámbito occidental, que es la filosofía que realmente le vamos a dedicar el mayor tiempo a lo largo de esta clase. Muchas gracias.